Bien, bienvenidos. Vamos a explicar un poco acerca de la velocidad. La velocidad es sin duda un parámetro muy importante, dado que controla los parámetros de diseño en una carretera. La velocidad puede ser definida de muchas maneras. Obviamente debe ser estudiada y regulada y controlada. Según el manual de conductor, una velocidad permisible o máxima es de 25 o 80 en las carreteras, pero estudios que hemos hecho pues han demostrado que esta velocidad es sobrepasada mucho más que eso. La CIECA establece límites para las velocidades máximas, velocidades de diseño y otros valores para la operación de una carretera. La velocidad de diseño es la velocidad máxima o la velocidad aquella que ofrece seguridad al conductor. Esta velocidad pues puede ser mantenida y sostenida en una determinada sección de la carretera siempre y cuando las condiciones sean favorables. Aquí pueden ver cómo para cada tipo de carretera definido por la CIECA o norma centroamericana para diseño geométrico, las velocidades permitidas. Así, por ejemplo, para una carretera troncal, una velocidad en un terreno plano es de 90, en un terreno ondulado, por ejemplo, 80 y en un montañoso de 70. Y así pues vamos a ver luego cómo se determinan estas velocidades. Aquí vemos otras especificaciones para clasificar las carreteras, pero vamos a la parte de velocidades que nos interesa. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para determinar un estudio de velocidad? La velocidad de punto no es más que una velocidad, ¿no?, que tiene un vehículo en un punto o sección. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Podemos medir con un estudio de campo las velocidades que tienen los vehículos cuando pasan por un punto determinado, y estas sirven para medir las características de la velocidad bajo condiciones prevalecientes. ¿Para qué sirve? Para tendencia de velocidades, para evaluar problemas, para analizar accidentes, evaluar un antes y después de un proyecto, estudios de investigación, proyectos geométricos. ¿Cómo hacemos para hacer todo esto? Bueno, es un poco complicado porque tenemos que hacer una distribución de frecuencias. Para ello pues tenemos que encontrar los percentiles y aplicar estadística. Estadísticamente, los percentiles 85, 15, 98 y 50 son los valores que reflejan las calidades de velocidad. El percentil 50 es una medida de la velocidad media, el 85 tiene que ver con la velocidad crítica, el 15 la velocidad mínima y el 98 la velocidad de proyecto que está en la vía actual. Así, por ejemplo, primero tenemos que determinar el tamaño de la muestra. La fórmula esta que se muestra en la pantalla, que en general con una muestra de 200 velocidades podemos trabajar. Luego agrupamos datos, hacemos las IDF famosas de estadística y de ahí llegamos a determinar la frecuencia para obtener un gráfico de velocidades medias y la frecuencia acumulada relativa y poder encontrar los percentiles tal y como se muestra en la figura. Obviamente pues nosotros que somos ingenieros pues vamos a trabajar con la parte de programa, y para ello vamos a trabajar con Infostat, y un programa que vamos a explicar cómo se hace. Igual está SPSS y otros más pues que ustedes podrán encontrar de alguna manera. Bien, vamos a trabajar entonces con estos datos. En una base de Excel vamos a trabajar con los datos de campo. Usted solamente va a encontrar o fijar una determinada velocidad en su tramo, sea de 150 metros, puede ser de 200 metros, a su conveniencia. Y va a ser un muestreo para todos los vehículos que usted tiene, ¿no? Y va a tomar los tiempos en que el vehículo recorre esa distancia. Así, por ejemplo, en este cuadro se muestran las distintas velocidades y el tiempo de recorrido. Si tengo la distancia y tengo el tiempo, obviamente tengo la velocidad. Sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, un estudio de 223 vehículos de velocidad con distintas velocidades. Vamos a encontrar los valores de velocidad de proyecto, mínima, velocidad media, que son los datos que yo quiero. ¿Cómo hacemos para calcular las velocidades? Pues usted mete aquí el tiempo y automáticamente da la velocidad. Al final, lo ideal es que yo pueda hacer en Excel un filtro para poder agrupar datos, tal y como se muestra en esta tabla. ¿Lo ven? Aquí tengo, por ejemplo, que pasaron 6 vehículos a una velocidad de 86, 8 vehículos a una velocidad de 75 y así sucesivamente.
Obviamente las muestras son 85 vehículos. Bueno, ¿cómo hacemos un filtro con Excel? Bueno, podemos ordenar datos. Por ejemplo, le doy a clic aquí en velocidad, le doy datos, le doy filtro o le doy ordenar. Vean, él me pregunta, quiero ordenar con respecto a la columna C y lo quiero de menor a mayor. Aceptar. Aceptar. Bueno, automáticamente Excel nos va a ordenar los datos que nosotros hemos trabajado. Note que usted debe de seleccionar todos los datos que está trabajando. Entonces le doy aquí, le doy datos, ordenar, ampliar la selección, le doy ordenar de menor a mayor, acepto. ¿Okay? Entonces automáticamente Excel me va a mostrar todos los datos ordenados. Pero bien, ¿cómo hacemos para no estar con estos pasos, con estos datos que no tenemos tiempo para hacerlo de otra manera? Para eso vamos a Infostat. Lo que vamos a hacer es en Infostat, porque agrupar lleva mucho tiempo. Simplemente copiamos todas las velocidades, copiamos, copiar, copiamos. Luego vamos a Infostat, programa que se les ha facilitado. Vamos a archivo, nueva tabla. En nueva tabla basta con darle clic derecho, pegar, y pegamos todito nuestros campos. Vean que aquí ya pegamos todos los campos que copiamos. Si quiero cambiar el título, cambiar aquí, póngale aquí, doble clic sobre columna 1, póngale velocidad. Ok, entonces velocidad. Una vez que lo tenga, vamos a hacer análisis estadístico. Basta con usar el comando estadística, medidas de resumen. En este medidas de resumen, aquí escogemos la variable, que es velocidad, la pasamos a la derecha y simplemente le damos a aceptar. Automáticamente él nos dice que quiere: número de datos, la media, desvío estándar, la mediana, y yo quiero que me dé el percentil, hablamos del 50, y que me dé el percentil, por ejemplo, 98, que es el que me interesa. Obviamente puedo iterar otra vez y encontrar el percentil 15 y el percentil que yo necesite, el 85, ¿no? Y volver a presentarlo. Le digo que me lo muestre vertical o horizontal, eso es opcional. Vea usted cómo funciona, qué es lo que pase. Le doy a aceptar. Automáticamente él me crea los valores, ¿lo ven? Aquí están las variables, la media, desvío estándar, valores mínimos, máximos, el percentil 50 y el 98. Obviamente, si quiero ver otro dato, o otra vez minimizo esta pantalla, estadística, medidas de resumen, siempre está velocidad, aceptar, y ahora le digo que me dé el percentil que me hace falta, es el 15, por ejemplo. Lo doy a aceptar. Entonces él muestra otra hoja que tiene la respuesta. Vean, percentil 15. Noté que tengo dos respuestas. Me hace falta el percentil de 85. Para no repetir otra vez el comando, le doy control R en el teclado, control R, que es repetir, y repite el comando. Lo voy a aceptar y simplemente ahora le digo a Excel, dame el 85, aceptar. Y aquí está. Esos son los datos que yo requiero. Ya solo darle formato y definir las distintas velocidades que yo necesito. Para pasar esto a Word, bueno, desde Word basta con que podamos seleccionarlo y copiarlo. Para eso pues creamos un nuevo archivo de Word, y desde ahí vamos a pegar los datos, resultados preliminares. Igual yo puedo ir filtrando, decirle que me lo dé vertical. Vean que esto es estar iterando, ¿verdad? Siempre este parámetro, decirle que lo quiero vertical, aceptar, y él me da datos así. Para copiarlo basta con seleccionarlo, darle clic y arrastrarlo hasta Word. Vean, abro Word y aquí lo suelto, y ahí está nuestra tabla de medidas de resumen en Word, que no es más que copiar, pegar. Bien, ahora ¿cómo hago unos gráficos? Simplemente vamos al programa nuevamente, minimizo los resultados, me voy a estadística, tabla de frecuencia, que es un dato que yo quiero mostrar. ¿De quién? Escojo la variable que es velocidad, le voy a aceptar,
y aquí me pide los parámetros. Quiere el límite inferior, la frecuencia relativa, límite superior, la marca de la clase o punto medio, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, todos los marcos. Automáticamente él me predetermina que son 7 agrupaciones las que hace, o 7 grupos. Si yo quiero puedo personalizar y poner 8, pero generalmente dejamos la que el programa lo hace, 7. Finalmente lo voy a aceptar y automáticamente él me genera todita la tabla donde yo tengo los límites inferiores, las marcas de clase o velocidades, la frecuencia y todo lo que yo requiero para hacer los gráficos. Aquí copio, arrastro esto, me voy a Word, selecciono Word y yo puedo pegar aquí mis resultados del análisis estadístico de la velocidad. Igual puedo hacer unos gráficos para complementar. Para ello nuevamente voy a Infostat, minimizo, me voy a estadística, gráficos, y aquí tengo los gráficos que yo quiera. ¿Qué quiero? Un histograma, un gráfico de caja, diagramas de dispersión. Es decir, usted puede travesear este programa y darse cuenta de que no es muy difícil. Lo que implica nada más es un poco de su tiempo para travesearlo. Si quiero un histograma, por ejemplo, entonces escojo la variable de la velocidad, acepto y automáticamente el programa me genera los gráficos. Miren, aquí tengo los datos, frecuencia relativa y la velocidad. Si yo quiero que sea otro parámetro, pues obviamente me voy aquí a los parámetros. No, digo, yo quiero la frecuencia relativa acumulada. Vean cómo cambia el gráfico y aquí tengo los valores. Es decir, yo voy iterando con todos estos datos. Entonces usted quiere frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que quiere? Usted pregúntese qué quiere mostrar. Generalmente se muestran los datos de la frecuencia relativa acumulada para poder hacer los histogramas. Y yo puedo editar con doble clic aquí. Por ejemplo, gráfico de velocidades. Y lo que yo quiera hacer. Como pueden ver, puedo darle textura. Puedo darle otras opciones. Por ejemplo, que se mire el título, que no se mire el título. Le cambio colores. Si quiero solo el polígono, si no quiero los bordes, qué es lo que yo quiero. Entonces estas opciones permiten hacer obviamente de una manera muy dinámica los gráficos, ¿verdad? Y poderlos presentar de otra manera. Entonces si usted quiere copiarlo, basta con que le dé a veces copiar. Como es una versión de prueba no le va a dejar y hace el mismo truco que antes. O bien, un poco más, un truquito, usamos desde Windows 7 o desde imprimir pantalla, la herramienta recortes, y desde recortes aparece un menú y yo escojo qué quiero recortar. Escojo el dibujo, ya está guardado en memoria. Voy a Word, cuando estoy trabajando, y pego mi dibujo, edición pegar, y ya está. Y aquí podemos trabajar. Yo les invito a mejorar y por supuesto a travesear estas herramientas estadísticas que nos dan datos. En nuestro proyecto de curso vamos a entregar las 4 velocidades y las tablas de distribución de frecuencia para las velocidades que usted estudió. Sugiero que igual use Excel o otro programa que usted considere para que muestre gráficos que ilustren el trabajo de campo que usted